Las transacciones. Una transacción es un conjunto de operaciones Transact SQL que se ejecutan como un único bloque. Es decir, si falla una operación Transact SQL, fallan todas. Si una transacción tiene éxito, todas las modificaciones de los datos realizados durante la transacción se confirman y se convierten en una parte permanente de la base de datos. Si una transacción encuentra errores y debe cancelarse o revertirse, se borran todas las anteriores modificaciones de los datos. Objetivos de las transacciones. Proporcionar secuencias de trabajo fiables que permitan poder recuperarse fácilmente ante errores y mantener una base de datos consistente incluso frente a fallos del sistema. Proporcionar aislamiento entre programas accediendo a la vez a la base de datos. Propiedades de las transacciones. Atomicidad. Aseguran que todas las operaciones dentro de la secuencia de trabajo se completen satisfactoriamente. Si no es así, la transacción abandona en el punto de error y las operaciones previas retroceden a su estado inicial. Consistencia. Aseguran que la base de datos cambie de estados en una transacción exitosa. Aislamiento. Permiten que las operaciones sean aisladas y transparentes unas de otras. Durabilidad. Aseguran que el resultado o efecto de una transacción completada permanezca en el caso de error del sistema. Entonces, el control de las transacciones. Si una transacción es exitosa, se va a guardar en la base de datos. Caso contrario, si encontramos fallos al realizar la transacción, se va a volver a un punto de origen. Esto se va a dar a través de comandos específicos como ser commit y rollback, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una base de datos, ¿sí?, donde se requiere actualizar un artículo, donde se va a actualizar el stock del artículo con IT 22. Aquí podemos ver el artículo con IT 22 es un celular con stock 20. Si al realizar esta transacción encontramos fallos, entonces mediante el comando rollback se va a regresar a un estado de origen, a nuestra base de datos original. En cambio, si la transacción es exitosa, la actualización se va a dar a través del comando commit, donde se van a guardar la actualización en forma permanente en la base de datos. Aquí podemos ver que efectivamente el artículo con IT 22 ha actualizado su stock a 50. Entonces, las definiciones del control de las transacciones son commit para guardar los cambios, rollback para abandonar las transacciones y deshacer los cambios que se hubieran hecho en la transacción. Y este es un save point. Este nos va a crear checkpoints, puntos concretos en la transacción donde poder deshacer la transacción hasta esos puntos. La sintaxis. Vamos a iniciar una transacción con la sentencia begin_tran. A continuación vamos a ejecutar las sentencias correspondientes y de estar correcto toda esta transacción va a finalizar con un commit_tran. Por el contrario, si encontramos fallos en esta transacción, vamos a ejecutar el comando rollback_tran. También podemos crear save points, ¿ya? Estos save points nos va a permitir simplemente que el rollback ya no nos lleve a un principio, ya que seguramente nuestras primeras sentencias van a estar ejecutadas correctamente. Nos va a permitir que cuando ejecutamos el rollback_tran.1, simplemente vuelva a este saveTran.1 y no así hasta el principio. También podemos usar los try catch, como habíamos visto en programación. Entonces creamos un begin try, un end try, y después begin catch y end catch. Dentro de este try vamos a empezar otra vez otra transacción. Si está correcto toda esta transacción, va a finalizar con un commit tran. De haber algún error, se va a saltar al catch, donde podemos mostrar un mensaje y además ejecutar la sentencia rollback para volver al inicio de la transacción. Las transacciones y los procedimientos. Aquí estamos creando un procedimiento, ¿sí? Y adentro vamos a crear un begin try, la transacción, y si encuentra un error va a salir por begin catch. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, para este ejemplo tengo una tabla artículo, ¿sí?, que tiene atributos IT artículo, precio y stock y un check.
Este check me va a asegurar que los datos que vamos a ingresar sean mayores o iguales a 0. ¿Ya? Porque un stock no puede recibir valores negativos, ¿verdad? Entonces, de igual forma, basta que yo aquí en mi base de datos ingrese un número negativo para que me salga un error, o si lo permite, toda mi base de datos esté corrompida. Entonces, por eso que ahora vamos a usar unas transacciones para que se ingrese de forma segura, ¿ya? Entonces vamos a inicializar la transacción y posteriormente vamos a ingresar los 4 artículos, ya que es radio, celular, laptop, televisor. Entonces yo voy a ver qué tengo en mi tabla artículo, y vamos a ver que efectivamente están ingresados los 4 artículos. Pero ahora, yo les había dicho que existe un comando que se llama rollback. Este comando nos va a regresar a un principio antes de la transacción. Si aquí hubiese algún error, entonces este comando me va a permitir deshacer el error y volver a un estado inicial, ¿ya? Entonces fíjense, he hecho correr el rollback. Ahora voy a ejecutar la sentencia. Y fíjense que en la tabla de artículos no existe ni un elemento ingresado, ¿ya? Entonces eso es en el caso de que hubiese algún error, ¿ya? También podemos hacer un save point, save en el punto 1, y también podemos direccionar este rollback que únicamente regrese al punto 1. Entonces voy a hacer correr la transacción con el save point, y cuando ejecute el rollback punto 1, fíjense que únicamente ha ingresado los 2 primeros artículos hasta el save.1. Ya es un save point que le podemos poner en cualquier lugar de nuestro código. ¿Y qué tal si todo está correcto? Si todo está correcto, entonces lo único que vamos a hacer es hacer un commit, ¿ya? Cuando nosotros ingresamos todos estos artículos, no están de forma permanente en la base de datos. Sin embargo, este commit sí me permite ingresar todos los datos de forma permanente, ¿ya? Entonces ahora únicamente voy a ingresar estos datos, voy a hacer correr la transacción, voy a hacer correr los datos y commit. Ahora sí los datos se han ingresado de forma permanente. Y ahora vamos a usar un try catch como habíamos visto en las diapositivas, ¿sí? Pero antes voy a eliminar esta tabla, voy a ejecutarla otra vez. Vamos a mantener esta estructura, pero ahora vamos a usar un try catch, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner un begin try, y después del com un end try. Abajo un begin catch, un end catch. Ya esta transacción anidada me va a permitir que si hubiese algún error aquí, no se ejecuten ninguna de las transacciones anteriores. O se ejecutan todas o ninguna. Ya ese es el principio de atomicidad que habíamos visto en las diapositivas, ¿sí? Entonces, si existe algún error, le voy a poner aquí error. Y después voy a regresar al principio de mi transacción con un rollback. Si yo lo hago correr así, obviamente se van a ingresar los datos porque no hay ningún error. Pero aquí intencionalmente le voy a poner un stop negativo. Como habíamos visto en un principio con el check, no lo debería permitir. Entonces fíjense que se insertan las 2 primeras artículos, filas, y en el tercero me da un error. Si es que está saltando aquí al rollback. Si selecciono mi tabla artículos, podemos ver que ningún artículo se ha ingresado. ¿Sí? Entonces ahora sí lo voy a ingresar de forma correcta. Y ahora sí están ingresados y están de forma permanente en mi base de datos. Ahora vamos a usar un procedimiento, ¿sí? Entonces, antes necesito esta tabla ventas. Todos estos datos van a estar en la descripción del video. Voy a crear mi tabla ventas y posteriormente he generado ya mi procedimiento que me va a agregar mi tabla ventas. Me va a agregar, perdón,
a mi tabla ventas una determinada venta. ¿Ya? Entonces voy a voy a seleccionar mi tabla ventas, está vacía, tiene IT de artículo, la fecha en que se ha realizado la venta, la cantidad y el importe. Entonces vamos a analizar el procedimiento. Este procedimiento se llama agregar ventas y tiene como parámetros IT venta, IT artículo y cantidad. Ya tres variables por parámetros. Estoy iniciando con un begin, con un end. Ahora voy a declarar esta variable que se va a llamar pre, de tipo entero, a la cual estoy asignando el valor del precio del artículo. ¿Sí? Entonces select precio from artículo, donde el it tiene que ser igual al it que estoy enviando por parámetro. Entonces aquí va a tener el precio del artículo. ¿Ya? Después, en mi tabla ventas estoy ingresando los valores que por parámetro están ingresando, como es it venta, it artículo. Para la fecha yo tengo get date, la cantidad está entrando por parámetro, y para el importe, para este importe, estoy multiplicando la cantidad y el precio del artículo, que es para eso que hemos hallado aquí. Después, obviamente, si estoy realizando una venta, mis artículos, el stock tendría que actualizarse, ¿verdad? Entonces, update, artículo set stock, el stock menos la cantidad de artículos que se están vendiendo, donde el artículo de it tiene que ser igual al it artículo. Ya entonces, fíjense, se está ingresando una venta y se está actualizando de la tabla artículos su stock, ¿ya? Entonces, aquí voy a generar, por ejemplo, antes que nada voy a ver aquí mis dos tablas. Tengo la tabla artículos, donde tengo un radio con IT 11, un celular 22 con IT 22, un laptop con IT 33, un televisor con IT 4, y todos los stocks están con 5. Y entonces hay diferentes errores que se pueden realizar al ejecutar este código. Por ejemplo, si yo voy a mi tabla ventas, tengo 0 ventas, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner agregar una venta y actualizar el stock de artículo. O realizar. No, realizar. Ya. Entonces, fíjense que si yo ejecuto este procedimiento, yo voy a tener mi primera venta del artículo 44. Mi artículo 44 es el televisor, ¿sí? Donde tengo 5 unidades. Entonces le voy a poner únicamente 2. Voy a ejecutar y me dice que se encontró, no sé, no he ejecutado este procedimiento, ¿sí? Ahora sí, pues voy a tener mi primera venta de 2 televisores. Voy a ir a la tabla ventas. Se ha ingresado la venta del televisor. Voy a ir a mi tabla artículos y efectivamente ha descontado esos 2 del stock del televisor. ¿Ya? Entonces, fíjense que si por algún motivo, yo sé que no puede pasar esto, pero si yo vuelvo a ingresar otra vez la venta con el IT que ya existe, ya hay un IT 1 y vuelvo a ingresar un IT con el 1, entonces fíjense que lo que me va a generar es un error. ¿Ya? Me sale un error. Si yo voy a mi tabla ventas, no he ingresado esa venta. Está bien por esa parte, ¿verdad? Porque no debería ejecutarse. Pero si voy a mi tabla artículos, yo tenía 5 artículos, de 5 televisores a un principio, menos la primera venta eran 2, me quedaban 3. Ahora, con este error que ha habido, con esta segunda venta, fíjense que me ha vuelto a descontar otra vez los 2 televisores. Y eso es porque sí, aquí evidentemente ha habido un error, pero el código ha seguido su curso y ha actualizado mi stock. Entonces, es para eso que nos sirven precisamente las transacciones, para evitar este tipo de errores. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es copiar este procedimiento y voy a realizarlo mediante transacciones. Lo único que voy a hacer ahora es el try y el catch. ¿Sí? Entonces aquí va a iniciar
Aquí le voy a poner un begin try y un begin y va a empezar la transacción. Si todo esto está correcto, no tengo ningún error, entonces, perdón, aquí tendría que ponerle un commit de la transacción que se guarde en la tabla. Ya, caso contrario, try, caso contrario, voy a empezar un catch. Si hubiese algún error, que entre por el catch. Y aquí podría mostrar un mensaje de error. No se pudo realizar la venta. Y posteriormente el rollback para regresar a un inicio. ¿Ya? Entonces voy a hacer correr esta transacción, pero le agregaré aquí un trap. Y ahora sí voy a ejecutar. Ejecute agregar transacción. ¿Ya? Pero antes voy a verificar el estado de mis tablas. Fíjense que en mi tabla venta aún tengo únicamente una sola venta, ¿verdad? Mi tabla artículos sí tiene el stock del televisor en 1. Y ahí otra vez voy a ejecutar el... Voy a usar esta vez, vendría a ser el lead de mi segunda venta, el lead del televisor que es 44. Y ahora voy a comprar 5 televisores. Entonces obviamente me debería dar error. Ya no se pudo realizar la venta. Y si voy a mi tabla ventas, efectivamente está bien que no se haya agregado la venta. Y en artículos tampoco me ha descontado. ¿Sí? Debería haber aquí, sino un error doble. Ahora, eso es lo bueno de usar transacciones. Me evita errores. No se consumen, no se ejecutan los comandos que están mal. ¿Ya? Entonces, o vuelve a un estado. No es que se ejecutan, pero vuelve a un estado antes del error. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a poner, digamos, solo me queda un televisor. Va a ser mi segunda venta. Voy a ir a mi tabla ventas. Si se ha efectuado la venta de un televisor. Si voy a mi tabla artículos, entonces sí, ya no tengo televisores. ¿Sí? De igual forma, si estoy ingresando el mismo ID de venta, fíjense que no se pudo realizar la venta, no se agrega esa venta y tampoco hay problemas aquí. ¿Ya? Básicamente para eso nos sirven las transacciones, para evitar este tipo de errores.